progreso y Selam de Bravo. Ustedes tienen que hacer la comparativa de la producción pesquera en términos de biomasa, de abundancia, de proporciones sexuales, por flota, si es flota menor o la mayor, e incluso por mes. ¿Okay? Entonces toda esta información la vamos a ir trabajando. Yo voy a hacer el ejemplo con un puerto, ¿okay? Empezaré con el de Celestún, y ustedes se van a encargar de recrear exactamente lo mismo con los 4 puertos con todos, ¿no? Con los 4 puertos. ¿Okay? Y el chiste es que el reporte de esta tarea la entreguen en un Word, enviando también el Excel, pero digamos comparando entre puertos, entre flotas, entre sexos, entre meses, ¿me explico? Toda la parte biológica y pesquera en términos de las biomasas, ¿no? Entonces tenemos ahí un montón de información. Tenemos por mes, si es de la flota menor o la mayor, el número de individuos al cual representa, la especie, la longitud del manto, el peso en gramos y el sexo por cada uno de los individuos capturados. Vaya, este es un individuo, es cada uno de los individuos, y hay una muestra total de 1556 pulpos para Celestún. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es homogeneizar la base de datos, para evitar que cuando hagamos las tablas dinámicas y todo eso, los gráficos dinámicos, tengamos, por ejemplo, 2 datos que están relacionados que pues, no deberían estar, ¿no? Para esto lo que voy a ocupar es, nos vamos acá a datos, filtro, y checamos de entrada por columna que no hayan diferencias. Por ejemplo, que la flota menor no se escriba en minúsculas y mayúsculas, sino que, ¿me explico? Por ejemplo, de meses, aquí está agosto, diciembre, octubre, septiembre, ¿ok? No pasa nada, está bien. Profesor, pero disculpe, a mí no me sale nada sobre flota o... ¿En Celestún? En Celestún. Ah, perdón, solo flota no me sale. ¿No será que salen ocultas? Como Sí. por eso. Lo que pasa es que están ocultas las celdas para que se vaya desplazando más. Pero para que no pase eso, aquí donde dice vista, Sí, en vista. le ponen, movilizar, y le ponen movilizar paneles, y ya se mueve todo. En vista, inmovilizar, y aquí les va a aparecer movilizar paneles. Gracias. Gracias, profesor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en el caso, apliquen el filtro, vean, datos, pongan filtro. Y en el caso de estas dos, vean, están seleccionadas las dos. Para que sea homogéneo, póngale O.maya. ¿De acuerdo? Hay alguna base de datos donde hay O vulgares, ¿ok? Entonces, o está como solo vulgares, ¿no? Lo que pasa es que estos registros pesqueros los llenan, pues luego hay veces oficinistas, ni siquiera son biólogos. Los biólogos se encargan de recopilar la información y muchas veces tienen errores de dedo en números o en letras. Entonces cuando llegan al oficinista de esos papeles, pues luego hay veces no lo pasan bien. Entonces lo que tienen que hacer es homogeneizar esto. Le dan doble clic y ya después de esto ya solamente va a aparecer la información de Octopus Maya. ¿Ok? Así con digamos, este título. Solamente le dan clic, escriben como quieran que aparezca, incluso pues, si somos más formales tiene que ser en cursivas, y le ponen aquí en la crucecita, le dan doble clic y automáticamente se coge todo para abajo. ¿De acuerdo? En la longitud del manto, vean que no haya un dato extremo, digamos, que tenga 300, que tenga, no sé, 114 en vez de 800. en lugar de 14, exactamente. En cuanto a peso, vean, están desde 119 gramos hasta 15.000. Miren, acá hay un error de dedo. Porque no puede ser que la gran mayoría estén entre los tantos gramos a 4 kilos. Para eso, 4 kilos, un pulpo de 4 kilos va. Pero un pulpo de 15 kilos. Esa madre no es Exactamente.
realmente ya. ¿Y cómo se les cambia? ¿Solo se nos- Ok, pues hay de dos, pero todavía no vamos a llegar a eso. Hay de dos, porque parece Yo lo hago así. o dos 5 que cuando teclearon fueron 2 5 seguidos, o 2 8, Ajá. ¿cierto? Sí. Porque el 1 es improbable, ¿no? Digamos, es más probable. Pero hay dos números repetidos, 5 5 y 8 8. Entonces, de momento vamos a dejarlo así y vamos a ver cuántos, por ejemplo, los organismos que midieron lo mismo, que fueron de 15 centímetros, vamos a buscarlos. ¿Cuánto pesaron? De 15, para que nos demos una idea más o menos. Entonces vean, la gran mayoría de los organismos pesaban entre 1600, entre 1100, 120 gramos, y cuando mucho, 2600 gramos. ¿Sí? Que incluso ese 2600 se podría dar a medir. O sea, sí, en malla es un poco raro. Si fuera Bulgaris, sí, un pulpo de malla de 2 kilos, sí los hay. Pero de esa longitud. Ajá, eso es lo poco probable, ¿no? Pero de todas maneras, cuando hagamos la relación longitud-peso, vamos a ver qué onda. ¿Ok? Mientras tanto, pues vean que están entre 1100 gramos y 2639 gramos, lo cual está un poco extraño para este bicho. Entonces, yo creo, por los números, que este 5 está repetido. ¿Sabes? O sea, parece más lógico El doble 5. que, ajá, el doble 5. Una opción también, cuando tenemos un chingo de datos, no pasa nada que perdamos una fila. Porque al final, si se quita el 8 o si se quita un 5, la diferencia es de 30 gramos, de 30 gramos, ¿no? Ajá. De 1588 a 1558. Solo son 30. Sí, exactamente. Entonces, vamos a quitar. Hay dos, lo corregimos manualmente, o lo ideal sería ir a la bitácora y verificar cuál fue el error, ¿no? No, no se vale que estés así en clases. ¿Y tu laptop? No, el dato ya estaba marcado en amarillo. O sea, la fila ya estaba marcada en amarillo. Nomás para el ejemplo, ¿no? Ah, ok, perfecto. Ajá, para que lo visualicen ustedes. Pero para ubicarlo aquí en los filtros, por ejemplo, ahorita ya le quité el 5 y ya no aparece, porque si no aparecería hasta acá. Sí. Dividido 927. Está en la fila 928. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, es mejor cambiarlo así como está. 1588. ¿De acuerdo? Vamos a quitar ahora los filtros para que ya todo esté en la base de datos. Si hubiera, por ejemplo, el caso del sexo, vean cómo algunas veces lo pusieron como H, otros como hembras, otros como M y otros como machos, ¿no? Pero lo mejor, incluso estos que dicen asterisco y la rayita, es que no fue determinado el sexo, o sea, no se supo. Entonces, lo mejor es, por ejemplo, en el caso de estos dos, le ponen, por ejemplo, ND, normalmente es para not determined o no determinado, y le dan doble clic para que automáticamente todos los que tenían la raya o el asterisco, pues automáticamente fueron categorizados como no determinado el sexo, ¿no? O sea, a lo mejor era un juvenil y no se podía ver el sexo. Luego nos vamos con las hembras, lo mismo, seleccionamos a las que tienen H y tienen el texto hembra y ponemos a todas con la misma categoría y automáticamente ya va a desaparecer acá el filtro. Lo mismo hacemos con los machos. Ah, sí, ahí no quité la espacio. ¿De acuerdo? De manera que ahora, cuando le dé doble clic, ya voy a tener hembra, macho y ND. ¿Sí? Solamente es para corregir que la base de datos esté bien. Sobre todo si el Excel no lo llenaron ustedes, que es lo que normalmente pasa en las cooperativas. Que esta información la llenan y luego la mandan y tienen muchos errores. ¿De acuerdo? Desde entrada parece que ya está depurada. Este solo es mayor. No.
De Celestuna solo Maya, ¿eh? Ah, ok. Me parece que de Progreso es que habían... Ajá. de- ¿Por qué? Porque solo habían o mayas y maya. O sea, Ajá. en todo caso, se haría lo mismo que se hizo con los sexos, ¿no? O sea, solo seleccionar esos dos Exactamente. para Por ejemplo, en este caso, en el caso del Progreso, vean, está Maya o Vulgaris y Vulgaris. Entonces, lo mejor sería que fueran o.maya y o.vulgaris. Y ya. ¿De acuerdo? Lo mismo, ven si hay errores de dedos, ven si hay. Vean, se repite otra vez lo de los sexos. No estamos a ver ejemplo. El chiste es homogenizar toda la base de datos para que cuando creemos las tablas dinámicas no me aparezca H y hembra, ¿no? Y es lo mismo, entonces no cree categorías extras. Bueno, bien, pues lo primero que tenemos que evaluar es la relación longitud-peso de los organismos. ¿Ok? Entonces lo que tienen que hacer, ¿ok? En este caso es seleccionar estas dos columnas incluso hacerlo por sexo, permítame. Vamos a escoger a las hembras. Bueno, pero las dos no determinadas, sí, cierto, ya me acuerdo. Olvídate. Exacto. No, esos también van a estar incluidos, porque son las tallas pequeñas. Le ponemos insertar gráfico de dispersión y la primerita. ¿Ok? Insertar gráfico de dispersión con la longitud del manto y el peso, ¿eh? Voy a hacerlo un pelín más grande, ¿sí? Para que lo vean. Entonces le agregamos títulos para que aquí sería el peso. Esos son los de Progreso. Estos son de Celestuna, ¿eh? Sí. Entonces, ese es el peso en gramos. Ok. Este de acá vendría siendo la longitud del manto en centímetros. Ok. Y esos tres que salen de Exactamente, es los que vamos a ubicar. Seguramente también son un error. Porque están como 3.500. Exactamente. Que andan con Sí, claro, la gran mayoría de los bichos de tantos centímetros pesan cerca de 500 gramos. Y de repente hay un bicho de 3.500. Entonces, eso los vamos a comprobar. Profe, ¿cómo se agregaba el título? A la serie, los ejes, le ponen clic derecho aquí. Bueno, aquí está el. Si lo quieren, acá donde está el diseño gráfico, aquí elemento gráfico. Títulos de los ejes, de ahí. También se puede hacer directamente desde la crucecita esta de aquí. Ponen agregar, desaparece el título de los ejes. ¿De acuerdo? Te lo voy a poner. Voy a poner un poquito. Sí. En este caso es acá en diseño gráfico, títulos de los ejes. Eso ya lo vimos el semestre pasado. En este caso me faltó aquí poner Maya ok. Bien, hasta acá. Bien. ¿Se acuerdan que en métodos cuantitativos vimos exactamente la relación entre dos variables, x y y? Y había una ecuación de línea recta que era y igual a a más b por x, donde h dice el sexto y b es la pendiente, exactamente.
Aquí particularmente, digamos, en la mayoría de los organismos vertebrados, en el caso de los peces y en los casos de los invertebrados como estos, la relación entre la longitud y el peso termina siendo más una relación potencial, ¿ok? No una relación lineal. En cambio, en las langostas y en organismos que mudan, esos sí terminan siendo una relación más lineal. Pero en la gran mayoría de los casos, y es igual a A por X a la B. Esta es una ecuación potencial y esta es la lineal, que es igual a A más B por X. ¿Sí? Entonces, en términos de este ejemplo, sería lo mismo a la longitud. La longitud del manto estaría como en la variable independiente y el peso sería la variable dependiente. Entonces sería, este es el peso, vamos a ponerlo PT o el peso total, es igual al intercepto, la pendiente es la longitud del manto y así quedaría. Exactamente, siempre recuerden, el peso siempre va en el eje de la Y. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo el gráfico aquí, lo que hacemos es agregar un elemento gráfico, línea de tendencia. Aquí tenemos que poner la opción línea de tendencia. Perdón, ahorita abajo. un 5 o un 8. Voy, ahorita abajo ¿Qué pasó? ¿Por qué línea de tendencia? Solo porque le eliminé un 5. Potencial le dice. ¿Ya? Entonces, cuando agregan la línea de tendencia, lo voy a poner en otro color para que se note. Lineal. Potencial. No, potencial. Potencial esta. Y le pedimos acá abajo que me presente la ecuación y el valor de R cuadrada. Vean, seleccionan los datos, los puntitos, y le ponen agregar elemento, línea de tendencia. Y le ponen más opciones de línea de tendencia. Y ahí les va a aparecer la potencial. Vean cómo si yo le pongo la relación lineal y la potencial, la ecuación cambia. Y de hecho, vean cómo el coeficiente de determinación, ¿qué nos decía el coeficiente de determinación? Era qué tan exacto puede ser esa ecuación respecto a los valores del interno. Exactamente. Entonces, ¿qué tanto de la varianza de los datos está siendo explicado por la línea ajustada? Que en este caso la curva ajustada, ¿no? Que es una curva, no es una línea. Entonces, si nosotros lo vemos, voy a escribirle. Este valor Profe, en vez de siempre de usar la potencial. Sí, solamente por ejemplo en crustáceos se aplica más la lineal, sobre todo porque como mudan, la relación termina siendo más lineal. Pero en la gran mayoría de los organismos que tienen un crecimiento no determinado, la relación es más potencial. Entonces sería una línea de tendencia exponencial. Potencial. Porque me sale como exponential. Pero hay otra opción. Abajo dicen las opciones. Es la penúltima. Debe decir potential. Más opciones. Eso con cuadro de texto. No. Power. Power. Eso es power function. En inglés es power function. ¿Cómo se agregó el código de la ecuación? Aquí abajo, bueno, ahorita. Cuando ponen la línea de tendencia, acá abajo palomean esto. Palomean estos dos. Presentar ecuación en el gráfico y presentar R cuadrado. ¿Ves? Algunos
Este de acá es el intercepto y este de acá es la pendiente. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la ecuación es esto. Hay unos datos aquí, como este, posiblemente este o este, que pudiesen ser, ¿se acuerdan? Datos extremos, que están lejos del patrón general, porque la gran mayoría de los organismos que miden esto, vean, pesan 500 gramos, alrededor de 500 gramos. Entonces, un pulpo que pese más de 3.5 kilos, pues está cañón, ¿no? Sobre todo que mide menos de 10 centímetros. ¿De acuerdo? Lo mismo con estos otros dos. Pero lo que hay que hacer, pues, es ir a revisarlos. ¿Ok? Entonces, el coeficiente de determinación, vean cómo cambia, porque no se ajusta a una línea recta. Entre la potencial y la lineal, pues en este caso tiene una forma más potencial. Entonces lo que hay que hacer es ubicar a estos pulpos. Este de acá es un pulpo que midió 8.5 de longitud del manto y pesó 3.665 gramos. ¿Okay? Muy seguramente el 6 también es un error de dedo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscarlo. Es uno del 8.5 y que pese 3.665. Con los filtros marco únicamente aquellos bichos que midieron 8.5 centímetros de longitud del manto. No se asusten si el gráfico se oculta, solamente es por los filtros que se aplicaron. Vean, la gran mayoría de los bichos de 8.5 pesaban 300 gramos y ahí está acá este. Entonces, seguramente hay un... Se repitieron 6. Se repitieron 6, o sea, teclearon un 6 de macho. Entonces, si ya le quitamos el filtro, lo corregimos, le quitamos el filtro y vemos otra vez el gráfico, ya no debe estar ahí. Incluso la R cuadrada Mejoró, exactamente. Se aplica el filtro de 8.6. Ajá, exactamente. Entonces aquí buscas únicamente a los bichos que pesaron 8.5. Y después estaba acá, era este. Corriges le quitas un 6. ¿Ok? Luego vamos por otro. Exactamente, por ejemplo. Vean, está este otro arriba y está este otro de hasta acá abajo. ¿Ok? Vamos a empezar con este que dice 13 y pesó 119 gramos. Entonces buscamos a los que estaban en 13 gramos. Y era de 100 y el... O sea, el peso estaba muy bajo, estaba en 100 y algo. Es que por la coma, creo, ¿no? Sí, por el formato. A ver, ¿cuál era? ¿Pesaba cuánto? 100 y algo. Ah, sí. Vale, vean, de hecho podemos ubicarlo más fácilmente. Le ponemos 13 de longitud del manto y 119 de peso. Y ya con eso tenemos ubicado a este bicho. ¿Y qué le va a hacer? Exactamente, la gran mayoría de los bichos de esa longitud, vean cómo pesan entre 600, 700, exagerado, 1400 gramos. 1190. Posiblemente. Podría ser. Sí, 1190 sería lo más adecuado. Profesor, ya hablando de este tipo de casos, ¿es más recomendable eliminarlos? La verdad es que lo primero que tenemos que hacer es ir a checar la bitácora. Si la bitácora, ahí identificamos el error, chido, ¿no? Ya no tenemos que Pero si eliminar. tiene el mismo error. Pero si tiene el mismo error, pues hay de dos. Este, por ejemplo, está un poquito complicado. Porque no le está falta. tan claro, porque le falta, no es que le sobre. Entonces, sinceramente, si hay 1500 datos, no va a pasar nada que eliminemos uno. ¿Sí? Entonces aquí, yo igual apostaría, como dice Luna, a darle crán a este bicho, ¿no? Digo, ya sabía muerto, pero...
Andando. Si al momento de hacer los otros puertos nos sale algún dato así, le ponemos que eliminamos uno. O sea, al momento de redactar, cuando eliminamos Claro. dato, ¿no? Profe, entonces, ¿qué le vamos a arreglar con lo? Eliminar. A este caso, cuando no está claro dónde está el error, No entiendo cuál fue el. ¿Cómo le eliminamos? porque la gran mayoría, sí, el peso, porque la gran mayoría pesa entre 600 y 1000 y cacho gramos. Hay una gran diferencia. Porque Porque 13 centímetros. ahí el error pudo haber sido de 1019 gramos, 1109 gramos, Sí, 1190. uno quién sabe, ¿no? Eliminar por completo. Sí, entonces agarran la fila y le ponen eliminar. Y ya quitan todos los filtros de nuevo. Y vean cómo se va ajustando mejor la gráfica. ¿Ok? Vamos a checar este otro de acá. Es de 14 y más de 4 kilos. Entonces es un bicho de 14 centímetros y pesaba 1400. O sea, se le quita el 0 y se le agrega un 1 para que te esté bien. ¿Cuál era? 1400. Eran 14, eran 41. Fue Ok, pues veamos. Espérenme. sí, porque vamos al final del ficho. Sí, es el último. Sí, vean, 41, 120, o sea, digo, 4120 gramos. Y cuando la mayoría de esos bichos de 14 centímetros no pesan más de 1700 gramos. Y el mínimo es como 1000, ¿no? Sí, aquí lo más lógico es que se confundieron El 4 en el 4 y el 1. Pusieron 4 primero en lugar del... ¿Ya? Igual todos estos cambios, como dice, se van agregando a la práctica, ¿no? O sea, Sí, el sí, reporte. sí. Solamente identifiquen cuáles son los bichos que eliminaron si a nivel de individuo y, o si se corrigió cuál. Con este de 4120 que se le hace Se cambió el 4 por el 1. O sea, Entonces, igual en el reporte le pondríamos, por ejemplo, el gráfico antes de hacer las eliminaciones. Sí, claro, porque después, ayudan. para hacer más comparación, ¿no? Y ya como que antes de hacer todo esto, y ya después ya como nos quedó ya después de eliminar y No, corregir. tanto así, no es demasiado, no. Realmente es solamente para llegar a este gráfico, Pues ahí al final. al final. Llegar, O sea, el original lo puedes usar para compararlo entre estos, Ah. pero no para la práctica. sí, pues, no para la reporta de resultados, sino va a quedar enorme. Porque ya de todas maneras van a reportar como 20 gráficos, 5 tablas por puerto. Entonces, les va a quedar un reporte como 30 páginas, una cosa. Ok, entonces, ya aquí, si quisiéramos ponernos más quisquillosos, pudiésemos ir a revisar a estos bichos. ¿Ok? Pero ya de por sí, como es peso total, es posible que haya este margen de error. Si fuera peso eviscerado, ahí desaparecen esos puntos porque pues, si eliminamos las gónadas, eliminamos el contenido estomacal y toda la parte de las vísceras, ya es el peso como tal del bicho. De hecho, en las pesquerías debería contabilizarse el peso eviscerado. Pero en muchos organismos, pues en muchas cooperativas les da huevo eviscerar a los peces o a los pulpos, y lo que hacen es echarlos y tal cual, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya con esto pudiésemos quedar con este gráfico. ¿Ok? Si quisieran ponerse un poquito más quisquillosos, revisan estos, ¿no? Pero es posible que se diera un peso total de esta manera, pues como que ya sería demasiado ir eliminando tanto. ¿Ok? Entonces este es el primer gráfico que tendrían que tener. Tienen que tener uno así por cada puerto. Uno así por cada puerto. ¿Ok? Y esto es independientemente de las flotas. Digamos, es todo lo que se captura. Lo que pueden hacer es ir redactando el rango de tallas que se capturó. Por ejemplo, el individuo más pequeño fue de, no sé, de 5.1 hasta, no sé, bueno, aquí lo podríamos ver.
hasta 19.5 longitud del manto. Y por ejemplo, en caso del puerto de progreso, va a ser uno para otro Maya y otro para otro. Exactamente, es por especie. Solo le mandamos. Igual es lo mismo, pero filtrado. Sí, no, tiene que mandar los Excel donde se generan tablas gráficas y demás, pero tiene que desarrollar un reporte de práctica, digamos. ¿Cuántos puertos son? 4. Pero hay puertos que tienen 2 especies, hay puertos que tienen información de 2 flotas, bueno, prácticas. En equipo. Oiga, ¿alguien le falta un integrante para que me una con ustedes, por favor? Equipo. ¿Es que es de 4 o 5? Sí, es la primera tarea, entonces de hecho creo que ni siquiera me han dado equipos. Creo que no, es que igual virtual dice que no hay. Sí, no hay equipos, porque no es la primera tarea, entonces necesito que me digan, no ahorita tranquilo, pero que me digan la siguiente clase. De todas maneras, esto nos va a llevar como esta semana a hacer, ¿cómo se llama esto? ¿Hasta cuándo debemos entregar? ¿No? O sea, ¿esta cuándo la vamos a entregar? Cuando lo acabemos, pero nos va a llevar como semana y media. Entonces, no me falta. Sí, vamos a generar un montón de gráficos y tablas pero vayan haciéndolo, porque les digo, al final son como 30 gráficos, 5 tablas por puerto. Insertar tabla dinámica. ¿Selecciona todos los datos? ¿Puede Sí, mostrar control E. cómo solo control E y se seleccionan todos? Bueno, si es Windows, si es Mac, no sé. El Mac creo que es Command E también. Pero Luna tiene. Tengo Windows y no funciona. Depende también el. Ponlo en individuo. ¿Qué versión? Ponlo en individuo y control A. Ah, sí, debes seleccionar la primera celda. Ajá, individuo. Pero la La primera celda donde dice individuo. Y control A. Debo tener el curso de Microsoft cómo descargar, te lo manda, ¿verdad? Gracias. Ok, se ponen a sentar y les va a crear una tabla aquí. Ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mandar acá, a filas los meses. ¿De acuerdo? La versión de las tablas dinámicas se ve un poco extraña porque es la versión de compatibilidad de Excel. Entonces, lo que pueden hacer, guárdanlo como el nuevo formato de Excel que es .doc.mx. Con este formato le dice doc, digo XLSX. ¿Sí? Lo guardan y lo vuelven a abrir para que ya aparezca la versión más nueva de Excel, porque si no se ve así medio. ¿Puede enseñar otra vez cómo lo hice? Si le pones guardar como y le pones en esta versión, la primerita que dice libro Excel, porque si no aparece como de compatibilidad, porque pues el Excel se creó cuando el Windows era un poquito más viejo. Okay. ¿Cómo se llama? XL. XL es el primero. XLSX. No, ese apareció. A veces se quita esto, no pasa nada. Es el primero. Sobre todo porque hay algunos tablas que están medio viejitos y no salen tan chidos. Pero ya no aparece acá formato de compatibilidad. Entonces vamos a ver. Peso lo mandamos aquí a valores, ¿ok? Que es la biomasa total. Aquí aparece que es un montón, pero obviamente está en gramos todo. ¿Sí? ¿Pero qué tienes seleccionado? ¿Peso e individuo? Meses en filas y peso aquí en como suma. ¿De acuerdo? Aquí el número lo pueden poner ahí. Aquí valores. Acá número vendría siendo como cuenta. Vean,
394 individuos capturados en agosto hicieron un peso total de 256.000 gramos 145. Pero ¿cómo dice que Aquí vean, el peso lo ponen en suma, en valores, y el número, que era este número de individuos, lo ponen acá en cuenta de individuos. ¿Sí? Entonces ya de entrada ahí tenemos una información relevante porque nos está diciendo que, por ejemplo, incluso si hacemos un gráfico dinámico, Profe, ¿cómo puso cuenta de número? ¿cómo? Seleccionando. O a mí me sale como recuenta. Ajá, es lo mismo. Cuenta o recuento es lo mismo. Le ponemos gráfico dinámico combinado y vean, la cuenta de individuo lo pueden poner en Peso es en suma. secundario. Y el número es 50. Es la misma cuenta que recuerda. Sí, lo mismo. Profe, a mí no me sale el gráfico dinámico. Voy de nuevo, espérense. Con la tabla, Ah, es el tal. ok, se van acá, dice analizar tabla dinámica. Y les debe aparecer acá gráfico dinámico. Cuenta y suma. Pero pon tu celda, selecciona alguna celda, cualquiera. ¿Qué pasó? Cuando pongo el número en la parte de valores con el peso, en vez de que me salga 394, me sale 8.832. Ponla acá, cuenta, configuración campo de valor, recuento, en lugar de suma. Cuenta de valores, sale cuenta de miembro. Aquí un recuento. ¿Te sale qué? Cuenta de miembro. No, pero es que no mandes al mes aquí como valores. Manda a número, lo arrastras acá. Ajá, se puede arrastrar. ¿Ya? Entonces te apareció ya el gráfico dinámico. Sí, solo que mi Excel está en inglés, entonces. Sí, está diferente. Bueno, acá le damos gráfico combinado, la cuenta lo ponemos en número de individuos. Aquí vean, en gráfico dinámico, buscan acá esta opción que dice gráfico combinado y le ponen acá líneas en el eje secundario. ¿Sí? Ya. Entonces ya le agregan los títulos de los ejes, en el de acá va a ser la biomasa total. Está en gramos. Y aquí sería el número. El número de individuos capturados, tal cual. Y abajo solo tenemos los meses. Exactamente los meses. Para que no aparezcan estos simbolitos de la tabla dinámica, le dan clic derecho a cualquiera de estos iconos y le ponen ocultar todos los botones del campo del gráfico. Y ya se los quitan. Ocultar todos los botones del gráfico. Cuando aparece acá, le dan clic derecho, ocultar todos los botones del gráfico. ¿Ok? Profe, ¿cómo le agrego el eje de estar acá? De este lado? El eje secundario, le ponen acá, a ver, vamos a ver dónde están las opciones. Para ahí, tenemos Cambiar tipo de gráfico. Y palomen acá donde dice gráfico combinado. Y la línea es como
Como en la poner abundancia. el fluctuando, ¿no? Ajá. Entonces le voy a agregar el título nada más para que vaya quedando. Sí, obvio, es que la otra computadora sí me quedó así. Pero como cambié, odio mi computadora. La captura de Autobús Maya en el puerto. ¿Ok? Entonces, ya este es el título de este gráfico. ¿De acuerdo? Bien, entonces les doy un tip nada más, si quieren, no es obligación, pero si le dan doble clic al eje de que este que tiene la biomasa en gramos, como tiene un montón de ceros, en el formato del número, aquí abajo, póngale separador bueno, a ver, categoría, número, sí, número, y usar separador de miles. Solamente es para separar, ¿sabes? La comita ahí. Sí, para que sea más fácil leer. Denle exactamente. Profe, por ejemplo, bueno, ya en análisis de esas barras, indicaría que es mejor la captura entre septiembre y octubre. Sí, claro. Porque al haber menos individuos se captura más en más. Sí. Bueno, la relación. Sí, vean como por ejemplo en agosto pues, se capturó 25,000 y tantos bichos con solo 394. No. De hecho, Bueno, sí, sí. ¿sabes? De hecho, si lo vemos en términos de biomasa, vean, si yo divido esto entre esto, agarro la fórmula, ay, claro que tengo que hacerlo, como es una tabla dinámica. Es como per cápita. Sí, ¿sabes? Vean, por ejemplo, en septiembre se capturaron más peso por menos individuos. Bueno, de hecho no fue En octubre, ¿no? Fue octubre. Sí, por eso también en la gráfica se ve más la distancia entre la línea. ¿Lo de qué? A ver. ¿Qué? ¿De importar? ¿Cómo importar? No entendí. Esto. No, solamente lo dividí, le puse esto entre esto. Esos son los valores de la tabla dinámica.